bueno, cuando estaban los milicos, y varias veces cuando hicimos paro vinieron los milicos adentro y nos sacaban corriendo afuera, pero nunca pasó nada, era estricto. En la época militar no se hablaba de política, no se podía, pero mal no estábamos bien. Yo trabajaba 8 horas y la plata del día. Y uno en esa época era mucho más joven. Yo puedo hablar por mi pensamiento. Nunca he sido de estar metido en cosas raras, muy pacífico. Pero había gente que sí. En general yo nunca fui de estar metido así como en conflicto, nada de eso. Mi vida fue trabajar y nunca haber estado en un colegio como Caudillo, como esto, como aquello. Y otra de Alberto, que reflexiona por del cambio representado por el instalarse la dictadura, dice, bueno, y antes había huelga, había bombas, y sí, todo esto se acostumbra a hacer, sí. Una vez nos tocó a nosotros en la época de la guerrilla. Acá mataron a compañeros nuestros, a Rota, mataron a otro en Córdoba que no tenía sentido que lo mataran, de matarlos. Digamos, esos son algunos fragmentos de entrevistas mucho más amplias, pero que dan cuenta de qué forma, digamos, los sectores populares reflejan la presencia del militar en la fábrica, ¿no? Primero, se puede ver un poco cómo el discurso de esos trabajadores retoma un sentido común instalado en la sociedad también a través de los medios masivos de comunicación. Tenemos el caso de un diario como de una revista como Gente, una revista popular, que durante toda la dictadura desarrollará discursos como estos, ¿no? Como volvimos al orden, digamos, esa dinámica de orden y desorden muy presente en las memorias. Y hay algunas cosas que obviamente ustedes no pueden detectar claramente, como por ejemplo en el relato de Alberto, que es un obrero que después se transforma en un pequeño empleado de la fábrica, digamos, tiene un ascenso social dentro de la fábrica, que hace referencia a cuando en 1976 el jefe de la planta sufrió un accidente por mano de la guerrilla, o sea, lo mataron en realidad, mataron al jefe de la empresa. Y ese obrero que se transforma en pequeño empleado no recuerda lo desaparecido de la planta, que como dije fueron por lo menos 25, y sí se acuerda del asesinato del director de la empresa como uno de los nuestros, ¿no? Entonces, digamos, incorpora, si bien socialmente no era lo mismo, porque uno era el director de una empresa y otro era un pequeño empleado, incorpora esa visión por la cual los nuestros son los que, digamos, sufrieron el accionar de la guerrilla. Y sigo adelante, después vamos a las conclusiones, y en las conclusiones vemos algunos de estos temas. Mira, Roberto dice, yo a pesar de la dictadura, yo siempre digo que he vivido bien, porque hice el servicio militar obligatorio. Yo nunca tuve problema, a pesar de que yo viajaba, siempre se comentaba que había asesinatos, etc. Pero de uno verlos, no. A la noche sí recuerdo de que me hayan bajado y revisado los bolsos. Nos hacían poner en contra del ómnibus a ver si teníamos armas y nunca teníamos un problema, ni yo, ni mi familia, ni nadie que yo conozco, ¿no? Sí, había gente que después se ha leído que había desaparecido. Uno se iba a descansar a la noche y escuchaba una bomba. El otro día por la radio a saber qué había pasado, a quién le había puesto una bomba, a quién no. Y Eugenio, por ejemplo, yo sé que hicieron muchas cosas malas, ¿no? Acá hace referencia a los militares y al proceso represivo. Pero yo de esas cosas malas personalmente no las he visto, no las he vivido. Aparte no se sabía en ese momento qué pasaba. A mí una vez solo me pararon, documento. Mostré el documento y me fui a trabajar, nada más. En ese momento se caminaba por la calle tranquilo. No estaba bueno todo lo que pasaba detrás, pero hoy no se puede caminar tranquila, ¿no? Acá tenemos un elemento muy dura las entrevistas, muy dura estas impulsividades, pero aquí tenemos para mí, sobre todo en el fragmento de Eugenio, como
un movimiento muy claro, o sea, la dictadura, si bien es una dictadura genocida, si bien es una dictadura que mata, etc., no garantiza seguridad. No garantiza la seguridad de nosotros trabajadores de poder ir al trabajo todos los días, de que no haya paro, que no haya bomba. Y por eso, ¿no?, como un nuevo contrato social que se establece entre la base trabajadora y el gobierno militar, y por eso podemos aceptar que, bueno, que alguien sufra la represión, ¿no? Había mucha gente que esperaba el golpe, lo esperábamos. También los sectores laborales. Había un paro de ómnibus, ahí también retoma otro trabajador que toma el mismo problema. Había un paro de ómnibus, que es un colectivo, y ellos iban, se hacían cargo del colectivo. La gente no quedaba a pie como queda ahora, ¿no? Esa referencia constante del pasado-presente, es fundamental también pensarla así. Que la gente queda padeciendo en una parada por horas. El 24 de marzo no lo recuerdo perfectamente, ni recuerdo quién eran los que estaban. Estaba cuando termina Isabel Martínez de Perón y todo eso, que si el país se venía abajo con todo lo que hacían y las cosas que habían los militares, se hacen cargo del gobierno mediante comunicado por radio, por televisión. Siempre Roberto dice que estaba tan abocado al trabajo que se había hecho como algo normal. No que era algo extraordinario, como después con el tiempo que pasó se dio cuenta que sí lo fue, ¿no? Aquí me parece fundamental esa cuestión de pasado al presente, o sea, ese reflejo de que sí lo normalizamos hoy, podemos decir que no lo fue, también hoy sabiendo que la sociedad argentina esta impulsividad no tienen un espacio público, no tienen forma de desarrollarse libremente, ¿no? Pertenecen de una impulsividad que por lo menos en el escenario político no tienen un espacio propio, no tienen un voz que dé espacio a este impulso negacionista en cierto sentido. Siempre Roberto no hubo tanto dominio, ni la gente se opuso, como que la gente no se peleó con el golpe tampoco. Había mucha gente que esperaba que los militares cambiaran las cosas, no hay que equivocarse con eso, mucha gente lo cree. Yendo rápido, son varios fragmentos como ven. Eduardo dice, nosotros estamos realmente, honestamente estamos siempre en el medio. No estamos ni de un lado ni del otro, ¿no? Aquí se recupera ese viejo fantasma de la teoría del demonio que justificó el golpe de Estado como la necesidad de terminar con la violencia, por un lado del grupo de la extrema derecha y por el otro de la extrema izquierda. Aunque es fundamental recordar que en realidad la extrema derecha se amparaba en el poder represivo del Estado y la izquierda no, entonces digamos hay un desequilibrio fundamental. Pero eso me imagino que Sandro podrá decir algo más. Y yo ahí a Alberto le pregunté con los trabajadores desaparecidos, ¿no? ¿Qué pasó con los desaparecidos? Dice, y bueno, en la planta para mí siempre hubo muy buena gente, había muy pocos jorobados, así que te vienen y te embroman la vida. Los elegían muy bien. En esa época se elegían bien, al personal se le investigaba, iban a la casa a ver cómo vivían. A mí me investigaron en todos lados, iban a casa a ver cómo, te investigaban seriamente, ¿no? Acá tenemos como también un elemento muy fuerte como se acepta o como se naturaliza el accionar, el management empresario y represivo. Yendo rápidamente al tema del mito y de lo falso del pueblo, que me parece que es muy rico para nosotros que investigamos la historia reciente. Hay algunos discursos que, si bien están emparados en relatar la dictadura y esa época, en realidad representan falso recuerdo. Esta es una categoría presente en los estudios de Portelli, ¿no? en el muy conocidos ensayos sobre la muerte del obrero de Terni, Trastulli. Justamente Portelli analiza cómo la diferencia que existe entre el relato y los hechos y los acontecimientos determina la posibilidad para el investigador de establecer el valor
y el deseo presente en los discursos de los entrevistados. Son como pequeñas ventanas que se abren sobre el imaginario del trabajador. Digamos, cuando se presenta estos falsos recuerdos, nosotros tenemos la posibilidad de ver, más allá de lo que dicen los trabajadores, cuál es el deseo presente en la discursividad de los trabajadores o de los entrevistados. Y hay acá dos fragmentos fundamentales. Todas las imágenes, eso no dije, pero son todas imágenes que provienen de la prensa empresaria, ¿no? Que un poco representan esa normalidad, que también en el momento autoritario. Acá está en 1976, por ejemplo, una imagen de 1976. Hubo casos en que se infiltraron también los tupamaros, no eran de los nuestros. Y yo, bastante sorprendido con este relato, le pregunté, ¿pero tupamaros en Buenos Aires? ¿No? Porque sabemos que los tupamaros eran un grupo guerrillero de Uruguay. Dice, sí, los militares lo corrieron los tupamaros. Hubo dictadura en Uruguay, vinieron a pedir trabajo en Chevrolet de la General Paz o en Fiat. Se metieron en Fiat algunos y les daban trabajo, pero no vinieron como tupamaros, eran comunistas de Uruguay. Acá como primer frente. El segundo, el primero de un trabajador común y el segundo de un militante político de la izquierda peronista, dice, el 24 de marzo eran las 5 de la madrugada, estábamos en la cama, sentía ruido y le decía a mi compañera, me parece que son ruidos de tanque, y me dice, no, deja de llorar. Tenía razón, cuando salí lo vi, y a partir de ese momento los tanques se instalaron en la fábrica. ¿Eso te lo dijo alguien? Sí, ¿no? Me hace a mí una pregunta. Adentro de la fábrica había un tanque que estaba ubicado en la zona más alejada y muchos compañeros empezaron a plantear de no trabajar con el ejército. A ver, acá tenemos dos falsos recuerdos, ¿no? En el primer caso, es evidente, sabemos que no hubo tupamaros en la fábrica de Palomar, y en el segundo sabemos realmente que no hubo tanque de guerra en la fábrica, en la misma fábrica, ¿no? En el primer caso a mí me parece fundamental ese proceso ese proceso mental que hace al guerrillero o al militante de izquierda como alguien ajeno a la comunidad de trabajo, a lo nuestro. Y entonces, en la memoria de una persona que justamente no le importa trabajar sobre historia reciente, en la memoria, el militante de izquierda presente en la fábrica, por ahí desaparece, se transforma en un tupamaro, en alguien ajeno a la comunidad de la fábrica, a lo nuestro. No era de lo nuestro, dice, y por ende era extranjero. Y el extranjero es el tupamaro de Uruguay, alguien que cruzó el río, entonces que no es de la comunidad nacional, no es de la comunidad de la fábrica y tampoco de la comunidad nacional. En el segundo caso, frente a una dictadura que respecto de la de Chile, ¿no? De Pinochet, que se impone a través de un hecho violento, de un golpe, ¿no? Las imágenes del golpe de Chile son tan claras, ¿no? El bombardeo de la moneda, el suicidio de Allende. Frente a esto, la dictadura argentina, el golpe del 24 de marzo, se presenta como un golpe totalmente bien estudiado, sin tiroteos, sin enfrentamientos, que se da en un contexto en el cual, digamos, todo esto no existe. O sea, se hace a la madrugada sin que la prensa no hay imágenes, de hecho, casi del golpe, hay muy pocas imágenes del día del golpe, ¿no? Es un problema esto. Y entonces, el militante de izquierda que quiere subrayar sí el horror de la dictadura, que llega sin ametralladora, sin bomba, pero que sí después desaparece a la madrugada de los trabajadores, necesita la referencia a un elemento como el tanque de guerra en la fábrica, que sí pasó en otros casos, no tanque de guerra, pero sí, digamos, militares metidos en fábrica como la Ford. Y entonces, digamos, ya tenemos otro elemento que nos dice que si bien el relato no es real, no abre a ese imaginario del deseo del sujeto, ¿no? Como conclusiones, y después como el último elemento, acá son ya elementos que mencioné. El recuerdo de la época de la violencia, la normalización de la dictadura cívico-militar como algo violento pero necesario,
esta relación entre bueno y malos, lo nuestro, los ajenos, ¿no? Esta dualidad presente tanto en la memoria del trabajador como en el discurso oficial, la justificación de la desaparición por algo habrán hecho, por algo habrá sido, un discurso muy presente que ahora veremos, esos elementos que configuran una aceptación cultural que es un concepto que también usó Luisa Paserini a propósito de los obreros fascistas en Italia, de los obreros durante el fascismo en Italia, que subraya que si bien no hay una aceptación activa, no necesariamente el obrero que acepta la dictadura digamos, comparta el accionar represivo del Estado, si bien no hay esto, el simplemente no enfrentarse a esa realidad presupone justamente que el Estado, que el accionar violento del Estado es algo común, es algo obvio, es algo que se dio siempre. Y eso es algo que para mí es fundamental verlo también en esa generación de trabajadores que vienen de países, ¿no? Si solamente nos quedamos con el caso de Italia y España, que no eran países en los cuales existía absolutamente una sociedad democrática en la cual digamos, los sectores populares pudieran pensar a la dictadura o la democracia como un elemento tan capaces de afectar, de modificar su propio cotidiano, ¿no? Los trabajadores de la década del 50 que llegaron a la Argentina eran obreros italianos que habían nacido bajo el fascismo, entonces que no habían conocido democracia, o que acá venían después del proceso de la guerra civil. Entonces, digamos, plantearle a ellos el problema de democracia o dictadura, digamos, plantea problemas, ¿no? Y estas, digamos, discursividades y estos elementos son muy presentes en un caso que se me planteó desde el principio, que yo solamente en un segundo momento me di cuenta que era un caso emblemático a propósito de esta historia obrera, que es la desaparición de Francesco y Antonio. Muy rápidamente vamos directamente a las entrevistas, pero para darle dos elementos. Francesco y Antonio, un obrero italiano, otro andaluzo, los dos migraron a la Argentina en la década del 50, los dos trabajadores del sector pintura de la planta. Lo único que sabemos es que ambos desaparecen el 1 de marzo de 1978. Eso es lo único que sabemos. Yo, a raíz de que escuchaba relatos a propósito de la dictadura en la fábrica, si bien sabía que habían sido 25 los desaparecidos de la planta, y en realidad más, porque con el trabajo de historiador también se descubre siempre historias que están al límite entre el relato, digamos, lo que la Comisión de Investigación sobre los Desaparecidos pudo establecer y lo que nunca se dijo. Bueno, a raíz de que fueron por lo menos 25 los desaparecidos de la fábrica, en realidad casi todos se acordaban solamente de los trabajadores que habían desaparecido, que eran Francesco y Antonio, ¿no? Y eso, de a poco, yo iba escuchando todos los relatos, iba conformando una verdadera leyenda popular, ¿no? Un relato que ya, digamos, en el contexto del mito, relataban distintas versiones. Lo que yo hice, digamos, que es un trabajo, digamos, el trabajo que estoy publicando ahora, es analizar esas distintas versiones acerca de la desaparición de los trabajadores para reflejar, digamos, para reflexionar a propósito de los procesos mentales de la comunidad de trabajo que sí se quedó en la fábrica, ¿no? Y tenemos varios fragmentos. El primero, de Emilio, que era un compañero de los dos, dice: eran compañeros míos. Se comentaba con los compañeros cómo había sido. Dicen que una noche fueron a buscarlo a Antonio y no volvió más de la puerta de su casa. Y los militares dijeron: bueno, ahora llévanos a la casa de tu socio. Y ellos tenían un taller de pintura que hacían en hora extraordinaria, cuando salían de la fábrica. Y la esposa de Emilio, que es el legado fundamental, hay por lo menos 15 versiones, pero yo no voy a darle menos. La esposa subraya, pintaban auto. Y nunca más se supo de ello, ¿no? También acá esta visión como fatalista, ¿no? La imposibilidad de saber realmente lo que pasó.
Emilio sigue, yo era joven, no andaba en la política, era solo trabajar y bueno, ¿qué es lo que pasó? No sé. Ellos entraron en la lista de los desaparecidos, así que no sé, era muy joven, ¿viste? Para saber qué pudo haber pasado. Se decían un montón de cosas, pero bueno, nadie sabe en la realidad, nadie sabe. Yo me quería apartar de todo eso, no era mi idea andar en eso, ¿no? Esa visión justamente alejada. Luisa sigue, pintaban autos, el taller era de ellos, ahí justo debajo de la casa de Francesco. Decían, ¿no? Y ese decían hace referencia a la comunidad, a los vecinos, a aquellos que durante 40 años reflexionaron acerca de por qué desaparecieron los dos, por qué no había explicación, qué conexión podrían tener ellos con los montoneros, ¿no? Con el grupo guerrillero. Entonces suponían que habrían pintado algún auto de algún montonero, así decían. Sí, después se decía que supuestamente a ellos le habían traído un auto y le pidieron el cambio del color rápido. Le dijeron, necesitamos que este auto lo pinte de negro, y quizás el auto era blanco, acá hasta tenemos los colores, ¿no? Es una cosa que probablemente no aconteció, pero es interesante. Y eso atribuían al desaparecimiento de ellos, como que ellos no estaban en nada y habían desaparecido, ¿no? Esto es un elemento fundamental, o sea, dos trabajadores comunes, ¿no? de lo nuestro que desaparecen. Entonces eso genera como un cortocircuito en la memoria de la comunidad, que piensa que solamente los malos desaparezcan, ¿no? Los malos, los militantes, los de izquierda, lo que naturalmente desaparece en el contexto autoritario. Entonces yo le pregunté, pero los dos eran sindicalistas, ¿no? No, ninguno de los dos lo era, eran obreros comunes y corrientes, ¿no? Y otra vez establece este límite virtual entre lo nuestro y los otros. Pero por eso es lo que te quiere decir, por el tema de Francesco y de este Antonio, que ellos capaz pintaron ese auto sin saber, inocentemente, y no tenían nada que ver con la subversión. Acá hasta tenemos la utilización de la categoría propia de la dictadura, ¿no? Nada que ver con la subversión, inocentemente, ojo, como que estar con los montoneros ya es como algo que está socialmente mal visto. Yo ahí le preguntaba, pero vos decís que lo que desaparecían era porque se metían en la política, y sí, no, pero ellos no estaban